Es muy buena tarde. A nombre de Laboratorios Silanes y Red Fox, les damos una cordial bienvenida a todos los profesionales y personal de la salud que esta tarde nos acompañan. En esta conferencia magistral en línea, impartirá el doctor Javier Ponce Saavedra con el tema Conozcamos sobre la vida de los alacranes en su ambiente natural. Les informamos que las preguntas se realizarán al final de la conferencia a través del chat. Agradeceremos acompañarlas con su correo electrónico, ya que por tiempo aquellas que no sean resueltas por el doctor serán enviadas por este conducto. Javier Ponce Saavedra es biólogo por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Es maestro en Ciencias en Protección Vegetal por la Universidad Autónoma de Chapingo. Doctor en Ciencias de Recursos Bióticos por la Universidad Autónoma de Querétaro y actualmente es profesor investigador en la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y al Sistema Estatal de Investigadores desde el 2011. Ha descrito 16 especies de alacranes de las familias Daejovidae, Diplocentridae y Butidae, 9 de ellas de importancia médica. Una de Opilium y una de Amblipígido. 2 especies de alacranes han sido nombrados con su apellido, Rotl ponsei y Centruroides ponsei, además de una especie de araña, Novalena ponsei. Ha escrito diversos artículos en revistas indexas, en revistas con arbitraje nacional e internacional, así como revistas de divulgación. Ha compartido sus conocimientos en 4 libros, 17 capítulos de libros y más de 80 ponencias en congresos nacionales e internacionales. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias por el interés en saber un poco acerca de nuestros alacranes, en un enfoque un poquito distinto al que estamos acostumbrados a hablar de especies tóxicas, peligrosas, picaduras. Hoy vamos a hablar de los aspectos quizá menos conocidos, pero muy interesantes de nuestro grupo de animalitos. Voy a compartirles mi presentación para iniciar. Supongo que ya estamos con la presentación. Sí, Javier, se ve perfecto. Gracias. Ok, muchas gracias. Bien, ¿qué son los alacranes? Bueno, todo el mundo los conocemos ya, nos han dicho muchas veces que son artrópodos y que son arácnidos. Y bueno, pertenecen a un grupo que se llama escorpiones. El grupo de los escorpiones son todos los alacranes, incluidos los que mucha gente separa por llamarlos precisamente escorpiones. ¿Quiénes son estos animales a los que generalmente se les conoce como escorpiones y se les distingue de los alacranes? Pues generalmente son animales grandes, animales negros, o de colores oscuros, pero que por su apariencia a la gente les provocan un poco más de temor que los que verdaderamente son peligrosos y que normalmente son animales más pequeñitos y güeritos, ¿verdad? Pero bueno, como son más raros también, a la gente le parecen un poco más extraños el poderlos encontrar. Como es el caso, este es la especie Colotl, el género Colotl. O bien tenemos algunos otros ejemplares que son bastante grandes, como es el caso de los Diplocentrus, Diplocentrus bicolor en Jalisco, Colotl acá en Michoacán, y tenemos aquí a otra especie de Diplocéntrido, en donde ustedes pueden ver que son animales robustos, fuertes, grandes, y que por esa razón la gente le llama a estos escorpiones. Pero en realidad pertenecen biológicamente, taxonómicamente, al mismo grupo. Alacranes y escorpiones son lo mismo. Algunos de estos escorpiones son más temidos que otros. Es el caso de este alacrán, que es un animal negro que habita en la costa Sierra Costa de Michoacán, de Guerrero, parte de Oaxaca, y que se llama Centruroides nigrescens. Por el hecho de ser del grupo de los centruroides, es un animal que inmediatamente nosotros pensamos, tiene un veneno que puede ser peligroso. Sin embargo, esta especie no cae dentro de las especies que normalmente nos preocupan, porque su picadura no llega a causar problemas que pongan en peligro la vida
de las personas. Sin embargo, es muy, muy dolorosa. Puede provocar que las personas se mantengan en reposo durante 1 o 2 días porque el dolor muscular que provoca y los efectos de fiebre como reacciones a la intoxicación pues son importantes, pero hasta allí. Y es un animal que mide entre 12 y 13 centímetros de longitud, ya con su colita estirada. Cuando nosotros hablemos de tamaños de alacrán, normalmente vamos a platicar acerca de una medida que se toma desde el borde de su caparazón cefalotorácico, ¿sí?, hasta la punta de la cola, sin considerar normalmente el aguijón. Y entonces allí decimos, bueno, 12 centímetros, y cuando el animal estira sus bracitos, estos brazos se llaman pedipalpos, cuando estira los pedipalpos, pues se ve todavía más grande. Y entonces realmente sí asusta cuando este animal se pone en una posición defensiva. Bueno, pues esos son los que hasta donde yo sé, la gente les llama escorpiones. La idea es que nosotros hablemos de qué es lo que pasa con estos animales en su ambiente natural. Bueno, pues todos ellos en ambiente natural o no, son animales carnívoros, pero son depredadores casi estrictos. Y digo casi porque habrá algunas excepciones de animales que puedan llegar a comer a sus presas cuando éstas no son cazadas por ellos. Un depredador estricto es aquel que necesita cazar a su presa, matarla y comerla. Como es el caso, aquí podemos ver un par de especies, uno de la familia Bejovidae y un alacrán muy, muy, muy importante. Vean, este alacrán es un alacrán de Nayarit, rojizo, claramente identificable, Centuroides noxius. Se supone que es uno de los alacranes más peligrosos, no solamente en México, sino del mundo. Bueno, pero ahí lo tienen en el campo, alimentándose de un insectito. Y en el otro caso, es un animalito en cautiverio que se está alimentando de un chapulincito que se le dio. Aquí en este video ustedes pueden ver que los alacranes no tienen un comportamiento estrictamente depredador interespecífico, sino que también pueden alimentarse de ejemplares de su misma especie, es decir, hay canibalismo. Aquí lo que ustedes están viendo en el video son unos animales recién colectados que pusimos ahí en esa bandeja en el centro de México, en la región de Irapuato. Y este animal parece que tenía mucho tiempo sin comer e inmediatamente que se puso en contacto con otros alacranes, atacó a ese, que como pueden ustedes ver es un animal un poco más pequeño, ¿sí? Más pequeñito. Hay una frase que utilizaba mucho el doctor Oscar Franke, a quien mando un saludo, y que decía que en el caso de los alacranes funcionaba mucho eso de que el pez grande se come al chico. En este caso el alacrán grande se come al chico, y si hay hambre, pues no importa que sea de su misma especie. Y aquí tenemos otro ejemplo. Esto es en condiciones de cautiverio también. Encontramos que este Centuroides meisei, que es una especie que vive en la costa del estado de Guerrero y que también llega hasta Oaxaca, y que se encontró por ahí un animalito más pequeñito, aparentemente no le dimos suficiente de comer y pues se comió a uno de sus compañeros de cautiverio. Y aquí podemos ver este pequeño alacrancito, que bueno, ya se imaginarán de dónde es, ¿sí? La especie es Conetontli acapulco, ¿sí? Este animalito es bien pequeñito, mide ya cuando adulto aproximadamente 2 centímetros, ¿sí? Muy pequeñito. Y bueno, está alimentándose de una presa que él puede comer, y como ven lo lleva allí en su pedipalpo con su pinza, bien agarradito para posteriormente comerlo. En general, las presas de los alacranes deben ser más pequeños que ellos. No es algo común que podamos encontrar alacranes que se alimenten de presas mayores. Y se preguntarán, bueno, ¿y por qué? Si tienen veneno, y si el veneno puede matar a un vertebrado o puede matar a un humano, pues perfectamente pueden matar cualquier presa y alimentarse de ella. Bien, lo importante es que ese veneno evolutivamente se ha venido seleccionando en las diferentes especies de alacranes, no con la función de matar animales grandes, porque no es esa su función. La, digamos, coincidencia
de que las toxinas puedan llegar a provocarnos problemas a los humanos o a algunos otros vertebrados, ha sido parte de la estrategia de estos animales para poder sobrevivir, para poder tener éxito evolutivo. ¿De qué manera? Bueno, el veneno se genera, como en todos los arácnidos, surgió de diferentes maneras, pero en todos los casos su función primaria era la alimentación, ¿sí? Los venenos de las arañas, los venenos de otros arácnidos parientes de los alacranes, tienen, además de los componentes tóxicos, tienen algunas enzimas que tienen función digestiva. Y entonces el veneno tenía en principio la utilidad para el animal de que cuando era inoculado empezaba a degradar los tejidos y hacía más fácil su consumo, que el animal pudiera ingerir ya esos tejidos más o menos degradados y facilitar la digestión. De esa manera es que esa función pues fue ayudando a que los organismos pudieran alimentarse más fácilmente desde el punto de vista fisiológico. Bueno, pero después nosotros vamos a encontrar que el veneno empieza a tener otras utilidades, otras funciones que le son bastante provechosas desde el punto de vista del éxito para estos animales. Y entonces se convierte en algo muy, muy importante, que hay que cuidar. Y los animales empiezan a utilizar más sus habilidades físicas, como es el caso de la fuerza que puedan tener los pedipalpos, sus capacidades para desgarrar y matar rápidamente a través de sus quelíceros, que son los colmillitos que tienen los arácnidos y los alacranes también, y que en el caso de los alacranes tienen forma de pincita. Y entonces esas pinzas agarran y desgarran a la presa mientras la mantienen agarrada con sus pedipalpos, como vimos en las diapositivas anteriores. Y de esa manera no necesitan utilizar el veneno y lo conservan para otras funciones que se volvieron mucho más importantes. Pero si la presa es una presa resistente, fuerte, que no están pudiendo controlar, entonces sí utilizan una pequeña cantidad de su veneno, el cual inoculan de manera muy cuidadosa, no es un aguijonazo, sino buscan las zonas suaves de su presa y allí inoculan una pequeña cantidad de veneno para paralizar a la presa y poder seguirla consumiendo. Esa es una estrategia muy común en varios alacranes cuando se están alimentando de presas que son relativamente grandes o que son muy fuertes y no las están pudiendo controlar. Ahora, ¿por qué tienen que conservar veneno? Porque empezó a tener una gran importancia desde el punto de vista defensivo. Para protegerse, el alacrán es un depredador muy importante y en los sistemas en los que vive, dentro de los invertebrados, es de los más importantes. Pero, a su vez, forma parte de una cadena alimenticia más compleja, en donde vamos a encontrar animales que se pueden alimentar de los alacranes. Y entonces ellos utilizan el veneno como una forma de defenderse de esos posibles depredadores. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues evidentemente lanzando, ahora sí de manera bastante violenta, su aguijonazo para inocular las cantidades de veneno suficientes dependiendo del tamaño del posible depredador. Hay arácnidos que se alimentan de alacranes o que se los pueden comer. Otros sí los tienen dentro de sus dietas, digamos, pero la mayoría de sus enemigos son animales grandes dentro de del grupo de los vertebrados, como vamos a ver un poquito más al rato. Lo importante es que el animal entonces tiene una ventaja defensiva al no solamente poderse esconder, ocultar, fingir la muerte o algún otro tipo de estrategia, además tiene esa posibilidad de inocular veneno a su agresor. Y de esa manera, pues estos animales pueden sobrevivir o tener mayor probabilidad de sobrevivencia en sus condiciones naturales. Ahora, hay algo bien interesante. En algunas especies se ha demostrado que existen dos tipos de venenos. En el interior de la vesícula, que es la parte donde está el aguijón de los alacranes, hay dos glándulas. Y bueno, se suponía que por allí salía el veneno y que era un solo tipo de veneno. Pero hace ya varios años se notaba que había
diferencias en el efecto del veneno dependiendo de la coloración que mostraba. Había un veneno que era clarito y otro que era blanquecino, es decir, las gotitas que salían de la vesícula eran diferentes. Y entonces se empezó a sospechar que podría haber un uso diferencial del veneno. Y sí, se ha encontrado que el animal tiene capacidad de, entre comillas, decidir si va a utilizar un veneno con poco efecto tóxico, pero sí con un efecto muy importante en términos de dolor, y que va a tener como principal efecto el disuadir al depredador para que ya no se lo coma o no intente comerlo, ¿sí? Simplemente con la picadura, con ese veneno muy doloroso, pues entonces el posible depredador pues ya se la va a pensar 2 veces o simplemente ya no va a intentar comer al alacrán. Y el otro tipo de veneno, digamos, es el que contiene mayor cantidad de toxinas, neurotoxinas u otro tipo de toxinas, para que ya provoque realmente un daño al posible depredador. Generalmente los animales que se alimentan de alacranes pues han desarrollado algunas estrategias para evitar que se le escape la comida, ¿no? Y una de las primeras pues es evitar la picadura. Pero tenemos animales que han desarrollado ya cierta inmunidad a las picaduras del alacrán y entonces no le importa mucho si le ponen veneno de uno o veneno de otro, de todos modos se comen al alacrán, como es el caso de los tejones en tierra caliente. ¿Puede el veneno ser utilizado para otra cosa? Sí, además de tener una función muy importante en la alimentación, tener una función muy importante en la defensa del animal, también funciona como un componente sexual, es decir, para la reproducción. En todas las especies no, se ha desarrollado en algunas especies. Se sospecha que son más de las que se conocen, porque conocemos bastante poco del comportamiento de muchísimas especies de alacranes. Más bien son poquitas de las que sabemos que ocurre. Pero en algunas se ha observado, sobre todo en una familia que vive en Asia, del género Adógenes, que durante el cortejo, que es lo que se conoce como la danza del alacrán, sí, seguramente todos habrán oído, al ratito vamos a ver un poquito de eso. Cuando están en ese momento, la hembra tiende a defenderse, de repente no está dispuesta a que ocurra la fecundación, pero entonces el alacrán macho utiliza su aguijón y le inocula un poco de veneno y con eso consigue pacificar a la hembra. Este evento de pacificación es algo muy importante en los procesos de reproducción que tienen un cortejo, y en el caso de los alacranes, pues hay diferentes formas de lograr la pacificación y colaboración de la hembra, mientras que cuando se usa el veneno se considera que es una estrategia más bien primaria o muy antigua y que en muchas especies actuales ya no existe. ¿Quiénes son esos enemigos naturales de los que hablaba? Bueno, pues pueden ser vertebrados, como es el caso del tejón, les decía en la tierra caliente. Yo no sé cuántos de ustedes habrán visto alguna vez un tejón comer un alacrán, y el alacrán le pica y el tejón simplemente sacude la cabeza y sigue dándole sus mordiscos. No se altera para nada. Diferentes grupos de serpientes, algunos tipos de lagartijas. Es muy famoso el gecko, que se dice que es importante en las zonas costeras o en las zonas de tierra caliente porque se alimenta de los alacranes. Esto no es totalmente cierto, que vaya a agarrar un alacrán adulto y se lo coma. Si eso ocurre, normalmente quien va a sufrir será el gecko, pero sí se alimenta de los alacranes pequeños, y esto pues ayuda a tener un relativo control de las poblaciones de esos animales. Pero no nada más come alacranes, los geckos comen insectos y comen otro tipo de arácnidos, y entonces son bastante buenos para mantener limpias las casas de este tipo de animales. Murciélagos no es muy común, pero se han reportado y se ha documentado de algunas especies insectívoras, entre comillas, que también pueden llegar y alimentarse de los alacranes. Los pueden tomar, bajar y atraparlos y llevárselos, írselos comiendo mientras vuelan. O bien las aves rapaces, las lechuzas, los búhos pueden tener dentro de su dieta a los alacranes en el ambiente donde ellos viven. Sobre todo todos aquellos alacranes que
no tienen en sus hábitos de vida el estar siempre escondiditos, ¿sí? Hay muchos alacranes que salen a comer o a buscar pareja, y normalmente estas son las presas que van a caer en las garras de las aves rapaces. Y bueno, seguramente son sabrosos, o por lo menos deben ser picantes. ¿Dónde hay alacranes? ¿Cuáles son esos ambientes naturales donde hay alacranes? Bueno, si nosotros pensamos en los alacranes como grupo, pues vamos a hablar de alacranes en casi todo el mundo, en casi todos los lugares. Tienen una distribución muy, muy amplia. Los podemos encontrar en las zonas desérticas más exigentes en términos de presión ambiental. Allí podemos encontrar alguna especie de alacrán que ha logrado adaptarse a esas condiciones. Los podemos encontrar, lo que toda la gente normalmente comenta cuando se les pregunta, oye, ¿dónde crees que vivan los alacranes? Todo el mundo inmediatamente pensamos en calor, en zonas cálidas, en zonas en donde asociamos esas altas temperaturas con la presencia de alacranes. Y sí, es cierto, nosotros podemos encontrar alacranes en las zonas áridas o semiáridas, y en general en todos aquellos lugares cuyos ambientes son cálidos, pues allí podemos encontrar alacranes. ¿Por qué? Pues porque son ambientes para ellos favorables. Los alacranes, como la gran mayoría de los artrópodos, no son capaces de regular su temperatura. Y entonces las zonas con temperaturas altas, pues les son propicias. Aunque también tienen un tope de temperaturas que pueden soportar. Y ustedes van a un lugar muy caliente, como puede ser la depresión del Balsa, la zona de Infiernillo, y allí hay un montón de alacranes, pero si llegamos a las 12 del día, 1 de la tarde, y empezamos a buscar alacranes, va a ser muy difícil que encontremos uno. Muy, muy difícil. ¿Por qué? Pues porque van a estar escondidos, van a estar guardados, se meten en las hendiduras del suelo, y van a estar a 25 o 30 centímetros de profundidad, en donde la temperatura es mucho más fresca que en la parte superficial del suelo. Esta estrategia de utilizar el suelo es muy amplia. Hay muchas especies de alacranes que hacen eso, pero no solamente utilizan las hendiduras, sino que, como vamos a ver, también son capaces de fabricar sus madrigueras en el suelo, y de esa manera poder vivir en ambientes aparentemente muy extremos, pero que ellos regulan a través de su comportamiento. Este sería un ambiente, un paisaje, en donde seguramente si andamos buscando alacranes, diríamos, allí hay alacranes. Y sí, es muy probable que allí haya alacranes. Pero como comenté, durante el día será muy difícil que nosotros los podamos encontrar, y nos damos cuenta de por qué muchos de ellos, perdón, por qué todos ellos tienen actividad fundamentalmente nocturna. En este tipo de ambientes es más fácil de explicar por qué no pueden andar por allí afuera, no pueden regular temperatura. Temperaturas muy altas también les son lesivas a ellos. Bien, en estos ambientes áridos o semiáridos, esta es una selva baja caducifolia que nosotros vamos a encontrar, o bosque tropical seco, que vamos a encontrar en la mayor parte del país, en diferentes niveles de altitud, desde niveles muy bajos, 100 o menos de 100 metros sobre el nivel del mar, ya podemos tener algún tipo de bosque tropical. Y podemos llegar a altitudes de hasta 2000 metros con variantes de bosque tropical. Y bueno, en esas condiciones pues son muy favorables para que haya especies de alacranes. Se decía hace 30 años que una comunidad, un ambiente, un ecosistema no podía soportar más de 4 especies de alacranes en un área relativamente corta. Pero esto lo único que reflejaba era que no se conocía muy bien qué era lo que estaba pasando en ambientes tropicales como los nuestros. Nosotros podemos encontrar sitios en donde pueden coexistir sin mayor problema 7 u 8 especies de alacranes en un área geográfica no mayor de 1 kilómetro cuadrado. Eso es una diversidad bien alta de alacranes. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, este cuate sí que se impresiona porque 6, 7, 8 especies, eso no es mucho. Si pensamos que de insectos podemos encontrar en un área similar 200 especies, 300 especies. ¿Por qué se impresiona de que sean 7 u 8? Justamente porque, como comenté hace rato,
los alacranes son depredadores tope. Se encuentran en lo más alto de las cadenas tróficas entre los invertebrados en el sistema en que ellos habitan. Y por lo tanto, sus abundancias pueden ser altas, pero no pueden estar compartiendo el nicho, es decir, la forma en la que viven en ese sistema, las relaciones que tienen, etcétera, con muchas otras especies, porque entonces ellos no tendrían la posibilidad de sobrevivir adecuadamente. Este es otro paisaje típico en el que podemos encontrar alacranes. Son matorrales espinosos en donde hay acacias, hay huizaches, hay otro tipo de plantas espinosas y que en época de secas pues se ven bastante pobres en vegetación. Sin embargo, son vegetaciones bastante ricas y los animalitos allí viven perfectamente en el suelo de este tipo de ecosistemas. Y bueno, los sistemas alterados. Ya no existe el matorral, ya no existe la selva, se metieron cultivos. Bueno, eso provoca que se modifique fuertemente el ambiente, pero allí esas modificaciones han favorecido a algunas especies. Y si en ese lugar habitaban 2 o 3 especies de alacranes, generalmente van a quedar 1 o 2, ¿sí? Aquellas que se acostumbren, entre comillas, más rápido a ese cambio. Y tenemos especies que se adaptan muy fácilmente a los cambios antrópicos dentro de los alacranes y desgraciadamente son las especies que tienen mayor importancia desde el punto de vista médico. Hay alacranes en zonas más arriba o en zonas más templadas, como son los bosques de encino, los bosques de pino. Sí, tenemos muchas especies de alacranes que viven en esos ambientes. Les llamamos las especies de los bosques templados. Y hemos encontrado algunas especies en altitudes ya cercanas o superiores a los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Son especies fundamentalmente de la familia Bejovidae y de la familia Diplocentria. Los bútidos, en donde se encuentra Centruroides, es el género y sus especies de importancia médica, generalmente no llegan tan alto. El registro más alto que tenemos para una especie de Centruroides es alrededor de 2.400 metros sobre el nivel del mar, en un cerro aquí cercano a la ciudad de Morelia, y la especie correspondiente es Centruroides ornatus. Hay por todos los alrededores de nuestra ciudad cerros con bosques de pinos, y hemos buscado en todos ellos, y ese récord de altitudinal pues lo encontramos en el cerro que se conoce como el Cerro del Águila, que sería una vista de la parte baja del Cerro del Águila. Allí es el hábitat natural de Centruroides ornatus. También los podemos encontrar en otras condiciones también muy frescas, como son las vegetaciones riparias, a los lados de los ríos, a los lados de los cuerpos de agua. Allí podemos encontrar también especies de alacranes que se han adaptado a vivir en esas condiciones con una humedad, pues, comparativamente mucho más alta que en otros sistemas. En lugares donde hay unas humedades muy grandes, como son las selvas tropicales altas de nuestro sureste de México, allí también existe una fauna particular de alacranes que se han adaptado a esas condiciones específicas de estas selvas. Bien. En función, entonces, de dónde viven, nosotros podemos hablar de diferentes faunas de alacranes. Y bueno, ha habido algunos intentos por clasificar las formas de vida de los alacranes. La que más se ha utilizado es la clasificación que propuso el doctor Lorenzo Prendini hace ya varios años, y que, bueno, voy a utilizar algunas de sus categorías para mostrarles diferentes formas en las que los alacranes se han adaptado para vivir. Tenemos los alacranes samófilos, que se les llama así porque están adaptados para vivir en suelos arenosos, ¿sí? Con partículas muy relativamente finas en el suelo, no muy bien consolidado, y ellos viven allí y en sus patitas han desarrollado una serie de setas que les permiten caminar muy bien sobre este tipo de suelos e inclusive, bueno, hacer algunas madrigueras temporales
en las que ellos pueden vivir. Un ejemplo de alacrán samófilo que tenemos en México es esta especie, Balsateres cisnerosi, que habita en la depresión del Balsas. Fue descrita en la zona de Churumuco, pero se encuentra bien distribuida en toda la depresión michoacana, parte del estado de Guerrero y del estado de México. Después tenemos a los alacranes pelófilos. En este grupo nosotros vamos a encontrar a la gran mayoría de los alacranes porque casi todos ellos tienen hábitos que caen dentro de esta clasificación. ¿Quiénes son? Pues los que viven en el suelo. Entonces, muchos alacranes viven en el suelo de diferentes formas, ya sea utilizando la parte superior del suelo o metiéndose en el suelo y haciendo algún tipo de construcción, o viviendo bajo las piedras y haciendo algún tipo de construcción bajo las piedras, etcétera. Estos son animales generalmente fuertes, observen ustedes sus quelas, que se les llama las pinzas de los pedipalpos, muy desarrolladas, fuertes, y generalmente también sus patas anteriores van a tener algunas adaptaciones como espinas gruesas que les van a permitir excavar, y también sus quelíceros van a ser muy importantes para excavar y poder vivir en esas condiciones en el interior del suelo. Pero también allí caen animales que hacen cosas relativamente más complejas, como son los verdaderos fabricantes de madrigueras. Son del grupo pelófilo, pero caen dentro de los que construyen madrigueras, no nada más de los que agujeran y se quedan allí en una camarita debajo de la piedra o demás. No, estos fabrican verdaderas madrigueras. Este paisaje que ven aquí es una pequeña cañada cerca de Siquirán. Bueno, en esa pequeña cañada hay este tipo de formaciones rocosas. Estas rocas son rocas sedimentarias, no son volcanes, son rocas sedimentarias, y que con el paso del tiempo y el efecto de la intemperización nosotros vemos que se van rompiendo. Bueno, en este tipo de hábitat vive Colotl ponsei. Este animal es un animal grande, de aproximadamente 9-10 centímetros de longitud, ¿sí? Con sus quelas muy grandes, aplanadas, como ya comentamos, y él vive aquí, en medio de estas grandes rocas. Allí fabrica una madriguera y ahí va a pasar la mayor parte de su vida. Desde que es pequeñito se mete allí y va agrandando la madriguera conforme va creciendo, conforme va necesitando una madriguera más grande, y en las noches se asoma y solamente va a mantener sus pedipalpos fuera de esa protección que significan esas rocas, y si pasa por ahí alguna presa con un movimiento muy rápido lo va a atrapar y va a poder alimentarse. Otros, como ya dije, van a vivir debajo de grandes rocas y allí van a fabricar esa madriguera. Es el caso de este Diplocentrus, al que le pusieron el nombre Silanesi, en referencia a los laboratorios Silanes, que son quienes promueven estas pláticas a través de Red Talks. Bueno, este Diplocentrus silanesi vive en la región de Zitácuaro, en Michoacán, ¿sí? Y también en una parte del Estado de México, pero acá en Michoacán lo tenemos en la región de Zitácuaro. Y así en unas rocas muy grandotas, las mueven y van a encontrar algunas madrigueras, algunas galerías, pero vamos a ver solamente la entrada, que característicamente es una entrada oval, como pueden ver aquí en la figura. Este es un animal también relativamente grande, no tan grande como Colotl. Estamos hablando aquí de un animal de 7-8 centímetros de longitud. De esta manera también podemos encontrar algunos otros tipos de diplocéntridos, como es el caso de la región de Tiquicheo, que nosotros determinamos que es un Diplocentrus longimanus y que probablemente sea alguna especie cercana, pero quizá diferente a Longimanus. Recientemente se detectó en esa zona. Diplocentrus longimanus está reportado para una cordillera entre el estado de México y el estado de Morelos. Otros utilizan, mejor dicho, las piedras que se encuentran en el suelo como una protección, como un refugio, pero además fabrican una pequeña camarita que es bastante superficial, en donde se van a acomodar
para pasar el día o incluso para pasar varios días o semanas cuando se encuentran las condiciones no muy favorables y ellos ya se alimentaron, porque los alacranes pueden vivir bastantes semanas después de que se alimentan una sola vez. Son bastante resistentes a esas condiciones y lo entendemos en función de que se han venido adaptando a diversas formas en las que se le han presentado el ambiente y han sido más exitosos gracias a esas capacidades que tienen para soportar cambios muy importantes en temperaturas, en humedades y en disponibilidad de alimento. Hay otros que hacen cosas más complejas. Este es un trabajo que se hizo con una especie que se llama Hoffmannia adgurus-hertzii. En aquel entonces se llamaba adgurus-hertzii, en el estado de Guerrero, en la región de Mezcala. Una tesis que realizamos allí en el laboratorio con la ahora ya doctora Ana Quijano. Y aquí podemos ver que hay madrigueras complejas. Este esquema y estas fotografías, como están en el artículo en blanco y negro, tratan de recuperar la forma de una madriguera que en el esquema es difícil de representar, porque es una madriguera en espiral, que además tiene al menos 2 cámaras en las que el animal puede encontrarse. Esta cámara intermedia, que se encuentra cerca de la superficie y que es donde el animal reposa cuando las temperaturas son muy altas. Cuando ya se va a alimentar, sale y se coloca aquí en la entrada. El animal no sale de la madriguera para nada. Allí va a estar y la va a ir haciendo más grande y más grande y más grande conforme lo necesite. El ciclo de vida de este animal lo seguimos y tiene aproximadamente 7 años para completar su ciclo, es decir, de chiquitito a ser adulto maduro sexualmente transcurren al menos 7 años. Y bueno, esos 7 años los va a pasar viviendo bajo el suelo. Y tiene una cámara al final, que es una cámara terminal, en donde suponemos que el animal baja. Bueno, no suponemos, vimos que el animal baja y ahí ocurren las mudas, es donde permanece mucho más tiempo, mientras no se está alimentando. Y también cuando ya se trata de una hembra y ha sido fecundada, entonces baja y aquí permanece durante semanas, meses, hasta que las crías ya nacen y les da salida. En ese inter, la hembra tapona la entrada para que no haya ningún problema. Le pone aquí un tapón con tierra que con su saliva hace una masa con la cual va a hacer ese tapón. Aquí en la foto en color vemos la misma fotografía, pero aquí ya se ve claramente que ahí está el animal. Esto fue una excavación que hicimos para encontrarlo. Y en condiciones de cautiverio, pues pudimos ver que el animal fabrica esas cámaras para mantenerse resguardado de esa manera. Esto ya es bastante más complejo. Hay varios grupos de animales que han desarrollado estas estrategias, fundamentalmente animales que viven en zonas con mucha exigencia en términos de temperatura y que, como ya dije, al bajar hacia la parte más inferior del suelo, pues las temperaturas cambian drásticamente y se vuelven evidentemente mucho más soportables. Aquí les voy a mostrar en la realidad cómo era esa excavación. En vertical estamos hablando de que el animal se encuentra en, esta es la entrada donde estaban poniendo la pinza, y aquí es donde realmente estaba el animal. Entonces, esto va dando vuelta, ¿sí?, en espiral, y hasta que aparece la cámara terminal a una profundidad en vertical de aproximadamente 40 centímetros en promedio, aunque pueden estar mucho más profundas, hasta 70 centímetros o más. En vertical, ya en la longitud total de la madriguera, pues es mayor. Aquí simplemente estamos tratando de sacar el animalito para que podamos ver que allí está viviendo. Ok. Otros hábitos distintos son los que tienen los alacranes lapidícolas. Estos alacranes se les conoce así porque utilizan el recurso cualquier cosa que les pueda proteger durante el día, o bien que les pueda proteger durante sus actividades. Se mantienen debajo de una roca, se asoman solamente para alimentarse y allí pasan la mayor parte de su vida. Son capaces de cambiar de roca, de alguna
de manera si les perturbamos, les movemos su piedra y demás, pues ellos en la noche van a ir y van a buscar otra piedra que les pueda ser útil. Pero no solamente usan piedras, usan troncos, usan cortezas, cualquier objeto que les pueda ayudar a refugiarse durante el día será utilizado por estos animales. Y entonces aquí encontramos aquellas especies que se meten a las casas y que podemos encontrarlos refugiados pues casi en cualquier lado. Aquí tenemos un Parabejobis desde Sonora, Spinigerus, que es típicamente lapidícola. Y aquí les pongo una fotografía de un Centuroides, en donde que al levantar la piedra pudimos ver que convive sin mayor problema con una rana. ¿Qué pasa? ¿La rana no le tiene miedo al alacrán? No, porque el alacrán no come ranas. ¿Y el alacrán le tiene miedo a esa rana? No, porque esa rana no come alacranes. Entonces pueden coexistir sin mayor problema, compartiendo el recurso. En este caso, ¿cuál es el recurso? La roca que les ofrece protección contra posibles depredadores. Un grupo particularmente importante es el grupo de los errantes, que pueden tener comportamiento lapidícola o pueden tener comportamiento de fabricar pequeñas madrigueras, pero su característica básica es que sus refugios son temporales, ¿sí? No van a vivir allí siempre, se van a estar moviendo mucho. El extremo de los animales errantes lo representan los bútidos, en México particularmente el género Centruroides, donde están las especies tóxicas. Otra vez, otra característica que provoca que estos animalitos sean un problema. Se mueven mucho. Todos los días van a salir a buscar alimento y se van a refugiar donde primero encuentren un sitio apropiado cuando ya termina su actividad. Y es el caso, por ejemplo, de este Centruroides tecomanus, que habita en la costa de Michoacán y Colima. O tenemos a este Centruroides morenito, Balsacensis morenito de Nuevo Urecho. O tenemos a este Centruroides limpidus, que se encuentra en varias localidades del centro de México y que también representa un complejo en realidad para los que nos dedicamos un poco a la taxonomía de estos animales. Sabemos que cuando hay distribuciones muy amplias de una especie, estamos en posibilidades de sugerir que en realidad allí hay varias especies confundidas, pero que todavía no se ha hecho el trabajo suficiente para poderlas distinguir. Porque un problema con estos animalitos es que si nosotros los vemos así a golpe de vista, pues nos parecen bastante similares, ¿sí? Y en realidad muchas de ellas lo son muy similares y se les llama especies crípticas. Bueno, otros Centruroides, los Centruroides. Otra forma de utilizar el suelo, sobre todo por estos animalitos errantes que no tienen una madriguera o un habitáculo permanente, pues es en los momentos en que ellos son más vulnerables. Y uno de los momentos más vulnerables es cuando mudan. Los alacranes, como buenos artrópodos, tienen que quitarse la cubierta corporal para poder crecer. Y una vez que crecen, se vuelve a endurecer, vuelve a tomar sus características y entonces pueden volver a tener actividad. Pero mientras eso pasa, se encuentran en una situación muy vulnerable si se los encuentra algún depredador. No pueden defenderse realmente, aún no están endurecidos y serán una presa muy fácil. Y entonces tienen que buscar lugares protegidos en donde ocurra esa muda. Y bueno, eso bien puede ser debajo de una piedra en donde haya una oquedad suficientemente adecuada. Aquí podemos ver que este animalito mudó aquí, pero también hay la muda cercana de otro animal, de tal manera que pudieron sobrevivir en ese momento. Los animales errantes entonces van a representar alacranes con distribuciones más amplias que los que tengan habitáculos permanentes o semipermanentes. Ahora, ¿qué determina que una especie se encuentre en un determinado lugar geográfico o en un paisaje determinado, un ecosistema particular? Bueno, pues hay varios factores, pero así de manera general podemos decir la temperatura, por supuesto que sí. Habrá animales que están adaptados a vivir a temperaturas muy altas con todas estas estrategias que ya comenté, pero también con adaptaciones morfofisiológicas, su forma, las funciones para que ellos puedan sobrevivir,
son distintas en un animal que vive en un ambiente templado, que vive en una madriguera escondido, a los que viven normalmente expuestos a las altas temperaturas. La humedad, hay animales que pueden sobrevivir perfectamente durante mucho tiempo sin agua, porque al comer aprovechan de manera muy eficiente el agua de su alimento. Pero hay otros que no, que requieren de una humedad particular en el ambiente para poder tener ellos el aporte de agua necesario para poder sobrevivir exitosamente. El suelo, pues sí, ya vimos, es muy importante para aquellos que necesitan cavar madrigueras o hacer algún tipo de oquedad para poder refugiarse o poder mudar o poder reproducirse. Y las interacciones biológicas, por supuesto. Aquellos animales que pueden imponerse, entre comillas, imponerse a las condiciones en las que se encuentran sus posibles depredadores, pueden escapar adecuadamente, pueden tener poblaciones muy altas para que la depredación no pueda tener un efecto importante, etcétera, pues allí van a poder permanecer en ese sistema. Aquellas que no logren hacer esto, pues van a desaparecer de allí y tendrán éxito en otros lugares. Esto da como resultado que la mayoría de los alacranes son animales muy especializados en términos ecológicos. A diferencia de lo que se pensaba hace años, que los alacranes tenían distribuciones bien grandotas y que la misma especie que había en el sur de Estados Unidos era la misma que tendríamos acá en el centro de México, etcétera. Eso no es cierto y en todas partes del mundo se ha venido describiendo especies con condiciones ambientales bastante específicas en las que pueden existir. Y entonces, en general, podemos decir que son ecológicamente especializados y por eso también hay una gran cantidad de especies endémicas. ¿Sí? Recuerden ustedes que el endemismo se refiere a especies que tienen áreas de distribución restringidas, pequeñas, condiciones ambientales muy especiales y que solamente allí están. ¿La vegetación será importante? Pues aparentemente no en términos gruesos, de que o el tipo de vegetación de selva tal, pues es necesaria para que exista tal especie. Parece ser que no hay una relación tan directa, pero sí para algunas especies. Por ejemplo, hay algunos alacrancitos que se han adaptado a vivir sobre los árboles, son arborícolas. Ya la mayor parte de su vida ocurre arriba, en los árboles. Es el caso de este grupo de alacrancitos que de momento se ubican como alacranes del grupo Torelli, que ya están en descripción la mayoría de las especies, pero ellos son animales recientemente, entre comillas, descubiertos en México, ¿sí? Y todos se les ha encontrado viviendo arriba de diferentes especies de árboles en diferentes lugares del país. Y tenemos a Centuroides chamela, un animal relativamente pequeño que se encuentra viviendo asociado con las bromelias, los gallitos, las plantas epífitas que viven arriba de los árboles en el bosque tropical de Jalisco. Allí estos alacranes normalmente andan allí, aunque pueden bajar al suelo a buscar alimento, pero la gran mayoría de ellos se encuentran viviendo en esas bromelias. Encontramos otros que viven bajo cortezas y por lo tanto también será importante que haya árboles que presenten cortezas que puedan abrirse o que estén agrietadas para que los animales puedan utilizar ese tipo de refugios. Los que utilizan los troncos caídos o en descomposición, ellos van, encuentran allí alimento y encuentran refugio y pueden vivir perfectamente en ese tipo de ambiente. Y los que usan la hojarasca, que evidentemente son animales muy pequeñitos, como es el caso de este bejovidito, es un animalito que mide menos de 2 centímetros, y en este caso es un animal afín a una especie que describimos aquí, que le pusimos Bejovis morelia, que es muy pequeñito, y está muy cerca en la Sierra de Mil Cumbres, en la región de Chaqueo. Es también un animal pequeñito y que vive fundamentalmente en las zonas de hojarasca de los bosques. Ahí hay que andar buscando para encontrar a esta especie. Todos ellos, de alguna manera, dependen de la vegetación, pero no hay una relación tan estrecha con un tipo de vegetación determinado, más bien con las condiciones que propician esa vegetación. Otras formas de vida. Tenemos alacranes que se les conoce como troglófilos, que son aquellos que viven cerca o en las partes más
externas de las cuevas, y los troglófilos o troglobios, que son los animales, los alacranes que ya viven en el interior de las cuevas, en profundidades grandes de esas cuevas. Aquí tenemos dos ejemplos mexicanos, alacrán tártarus y alacrán triquimera, que son alacranes que se colectaron en cuevas muy profundas en Oaxaca. Aquí les pongo la profundidad, 720 a 900 metros por debajo del nivel del mar, y la otra especie a 600 metros por debajo del nivel del mar. En estas especies podemos ver varias adaptaciones, pero una que es muy clara es la pérdida de los ojos. Ustedes pueden ver aquí los ojos que normalmente tendría un alacrán, y en esta especie ya pueden ver que ya no existen, ¿sí? Y bueno, parece obvio, los fotorreceptores no son muy útiles cuando se vive en oscuridad permanente. Ok, otro aspecto muy interesante de los alacranes es la reproducción. Generalmente hemos oído hablar de la famosa danza de los alacranes, que es ese tomarse de los pedipalpos y moverse aparentemente danzando, ¿verdad? Están dando vueltas y vueltas. Aquí en esta fotografía se las pongo porque, bueno, es una hembra ya con niños y todo, y de todos modos aceptó el cortejo por allí de un macho, y generalmente esos cortejos no culminan en la fecundación, pero la hembra acepta danzar. Bueno, ¿qué es que culmine? Bueno, que el macho, para reproducirse, debe depositar en el sustrato su espermatóforo. Los alacranes, como muchos otros arácnidos, pueden producir una estructura que le es externa al cuerpo para poder fecundar a la hembra. Ese espermatóforo es una estructura que ellos tienen en el interior de su cuerpo y que van a producir justo en el momento en que ya están maduros sexualmente, ya están terminando el cortejo, y lo van a poner ahí en el suelo, en una superficie adecuada, y van a jalar a la hembra para que este espermatóforo penetre en su orificio genital y esta pueda ser fecundada. Si no hay esa penetración de esta estructurita en la hembra, no habrá fecundación. Y por eso hay muchos cortejos, pero no necesariamente hay fecundación. ¿Qué ocurre entonces? El macho necesita encontrar una superficie adecuada y tiene en la parte ventral, primero veamos aquí dónde está el espermatóforo. En realidad está formado por dos mitades y por eso se llama hemiespermatóforo. Si nosotros abrimos el animalito, aquí hay una mitad, aquí está la otra mitad, y cuando ya lo va a sacar para que pueda fecundar a la hembra, estas dos mitades se juntan y van a salir a través del orificio genital del macho, que se encuentra aquí abajo de estas laminitas. Estas se llaman láminas genitales, esto se abre, y allá adentro está un orificio por donde va a salir este espermatóforo y se va a pegar en el sustrato para que pueda la hembra llegar y tomarlo con su orificio genital. Eso es lo que ocurre para que se reproduzca el animal. En la literatura se reportan, si ustedes ven literatura de hace 20 años, 25 años, se reportan cortejos que duran muchas horas. Incluso días llegan a decir por ahí en algunos textos antiguos. El asunto es que si el macho no encuentra una superficie apropiada, no va a depositar el espermatóforo y no va a terminar el proceso de apareamiento. Y entonces puedes estar mucho tiempo con esa danza sin que llegue a terminar. La realidad en el campo es que este proceso dura pocos minutos, si no es largo el tiempo, porque bueno, están en su ambiente natural y seguramente allí encontrarán el sustrato adecuado. Cada especie utiliza de manera diferente su ambiente, puede ser una hoja, puede ser una rama o puede ser una piedra, ¿sí? Entonces, dependiendo del ambiente natural del animal, pues podrá utilizar ese sustrato. Aquí las hembras juegan un papel evidentemente muy importante porque ellas son las que van a seleccionar al macho, van a aceptar o no que el macho les corteje al permitir que les tome o no de sus pinzas. Aquí podemos ver la toma de los pedipalpos y el macho tiene que tomarlas adecuadamente, debe
agarrar la pinza de la hembra para que no la pueda abrir, ¿sí? Y de esa manera el mensaje es, esto es un cortejo, ¿sí? Si la agarra mal, el mensaje es, te quiero comer. Y la hembra entonces se va a defender. Normalmente la hembra es más robusta, más fuerte, y generalmente el macho va a llevarlas de perder si ocurre una situación así. Si el cortejo y el apareamiento es exitoso, al cabo de algunos meses vamos a encontrar las descendencias, las camadas de crías, como es el caso de este bejóvido de Carácuaro, en donde vemos a la hembra metida en una oquedad que estaba debajo de una piedra, protegida, mientras sus crías llegan a la primera muda. Una vez que ocurre la primera muda, estas crías se van a ir bajando de la hembra y empezarán su vida independiente. Otro aspecto interesante que les quiero mostrar de nuestros alacranes es una estrategia defensiva que se llama inmovilidad refleja. Esto se ha desarrollado en muchos grupos de insectos y también de arácnidos, pero en los alacranes es particularmente interesante porque hay algunos mitos relacionados con esto. Por ejemplo, se dice que las personas que son muy corajudas agarran un alacrán y ese alacrán se les va a morir en la mano. O si la persona tiene ese carácter muy fuerte, casi nomás de ver al alacrán, el alacrán se va a quedar muerto. Pero en realidad lo que ocurre es que si ustedes toman un alacrán que tiene esta capacidad de defensa, pues va a pasar esto. Este es un Nymphamanthus ornatus que se estaba pesando en campo y vean, se hizo el muertito, pero apenas lo quisimos volver a agarrar, escapó. El otro ejemplo es una especie cubana de Microtitius, Fundadorae, y ustedes pueden ver allí, al momento que lo estaba revisando la doctora Quijano, se encontró con que, pues ya se le murió el animal, hombre, y nos lo trajeron de Cuba, y después de que lloró un rato, pues fue a cantarle algunos rezos. No, no es cierto. Revisó, lo empezó a mover, vean ustedes, no, pues está muerto ese animal. La sorpresa es que no estaba muerto ni andaba de parranda, simplemente estaba defendiéndose ante lo que para él era la agresión de un posible depredador. Una vez que se sintió un poco más seguro, se recupera y ahí nos vemos. Eso es inmovilidad refleja, o en términos más mexicanos, hacerse el muertito. Otra característica muy interesante de los alacranes, la fluorescencia. Todos los alacranes, decíamos, brillan en la noche. Cuando nosotros los exponemos a una luz cercana al ultravioleta, que normalmente le llamamos luz negra, van a brillar. Ahora sabemos que no todos, hay alguna familia que no presenta esta característica, o ya la perdió o nunca la tuvo, pero la gran mayoría sí lo tiene. Vean cómo el brillo puede ser de diferentes tonos. Algunos van a tener un reflejo amarillo verdoso, otros un reflejo más hacia los azules, otros más amarillitos, pero en todos los casos habrá esa fluorescencia, esa respuesta de la cubierta corporal del animal ante el estímulo de la luz ultravioleta. Esa es una característica ancestral, muy antigua, y nosotros podemos ver que los animales en condiciones naturales, cuando hay luna llena, salen muy poco, no los vemos con una gran actividad. De hecho, hay elementos para probar que su actividad es mucho menor cuando hay luna llena. Y por eso también cuando uno está programando alguna salida al campo, pues trata de que no ocurra con esta fase lunar. ¿Por qué no salen los animales? Bueno, hay varias hipótesis, pero la más importante es que evidentemente van a ser más visibles para sus posibles depredadores. Y entonces más vale, si no tengo necesidad de salir, pues me quedo en casa. ¿Verdad? Y esto es lo que les quería compartir. Evidentemente es un resumen muy apretado de muchas cosas que podemos platicar acerca de los alacranes. Aquí en las fotografías les muestro tres que me gustan. Una es el caso de
dos especies totalmente distintas, macho y hembra, y que evidentemente nunca van a entrar en algún patrón de cortejo, y que más bien están tratando de evitar ser picados. Vean cómo el Noxius está agarrando la cola de Balsacensis, y el Balsacensis le está agarrando la cola al Noxius. La idea aquí es, no hay que picarnos. Y entonces yo me acuerdo mucho de ese refrán popular mexicano que dice, entre alacranes no se pican. Tenemos Centuroides caribeanus, una especie recientemente descrita por el doctor Rolando Teruel y que es particularmente llamativa porque vean ustedes la enorme cantidad de hijos que tuvo esta hembra. ¿Sí? Son muchísimos descendientes. Y bueno, pues que sigue siendo el alacrán favorito, Balsateres cisnerosi, en esa posición, pues posando para la fotografía. Quiero agradecer a la doctora Ana Quijano Rabel porque me permitió usar sus fotografías y me envió algunas para esta presentación. Al doctor Gerardo Contreras Félix de la Universidad de Guadalajara porque utilicé fotos de su libro Alacranes de importancia médica en Jalisco y que evidentemente me permite usarlas. A las biólogas Mariana Castro y Edith Sonia Romero por invitarme y permitirme platicar con ustedes y apoyarme para que pudiera yo tener esta charla. Y a Enrique Cortés de la ciudad de Uruapan por su apoyo con el video del cortejo de Centuroides infamatus, y a Adrián Alvarado también de la ciudad de Uruapan, que me mandó algunas fotografías de sus mascotas. Estas dos personas son gente a quienes les caen bien los alacranes, y en el caso de Adriana, pues los tiene ahí como mascotitas en su casa. Muchísimas gracias. Y aquí estoy por si existe alguna duda, pregunta o algo que quieran saber más. Muchas gracias, doctor, por esta excelente charla, por esta conferencia. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta es, ¿en dónde puedo conseguir libros de especies de alacranes y cómo puedo compartir avistamientos? Bueno, libros de especies de alacranes. Pues fíjate que hay muy poco aquí. En México, este libro que acabo de comentar de especies de importancia médica en Jalisco es un libro que apenas se editó el año pasado. Más bien podemos encontrar capítulos del libro donde se abordan algunos grupos, como el caso de el libro de Historia Natural de Querétaro, en donde escribimos un capítulo sobre los alacranes de Querétaro. Allí hay fotografías y demás de las especies que se encuentran en esa zona del país. Existe una primera versión de alacranes de Michoacán, pero que está bastante rebasada ya, no está actualizada. Y más bien hay que buscar en artículos científicos publicados no solamente en revistas especializadas, sino en algunas revistas de difusión, en donde hay, en Folia Entomológica, publicamos en el 2016 una clave para identificar especies de importancia para la salud pública en el centro occidente de México, que también ahí ya faltan algunas especies porque era hasta lo que teníamos hasta 2015. Pero en realidad es poca la literatura en términos de libros, capítulos de libros o artículos especializados en que ustedes puedan llegar y encontrar cuáles especies hay en tal lugar y poderlas separar con facilidad. Y por otro lado, avistamientos. Bueno, pues lo más utilizado actualmente son las redes sociales. Hay una página en particular que se llama Naturalista, en donde los avistamientos ciudadanos son registrados. Allí el problema es que muchas veces la identificación específica no es buena, porque, bueno, evidentemente de una fotografía con el problema que les comenté de las especies crípticas, es muy común que se cometan errores de determinación. Hay páginas en Facebook también de compañeros, sobre todo nuestros colegas más jóvenes, como Arácnidos de México, por ejemplo, en donde hay gente con la experiencia suficiente para poderles decir de qué especie se trata en caso de alguna identificación, aunque no formalmente ellos tengan alguna manera de ir manteniendo sus registros. Muchas gracias. La siguiente pregunta
¿Alguna teoría de por qué algunos alacranes no brillan bajo luz ultravioleta? Bueno, no es una teoría. El hecho es que no tienen en sus componentes de la cubierta corporal las sustancias que le confieren esta propiedad de fluorescencia. Estas sustancias son algunos azúcares y un grupo particular que se llaman cumarinas. Las cumarinas son un grupo que en los animales es relativamente raro, o más bien raro, y se presenta en algunos artrópodos, particularmente en los alacranes está muy bien, en algunos ciempiés también se puede encontrar este tipo de sustancias. Y en esos alacranes que no brillan es que no tienen estos componentes y por eso no tienen la propiedad. Algo muy interesante es que, por ejemplo, todos los alacrancitos recién nacidos no brillan, todavía no tienen ese componente en su cubierta corporal. Se incorpora una vez que ocurre la primera muda y el animalito ya se libera, no se libera, se independiza de su madre y entonces ya tiene la propiedad y ya lo podemos ver florecer con nuestras lámparas UV. Muchas gracias. La siguiente, ¿qué técnicas o procedimientos implementaría para la conservación de alacranes a nivel estatal y nacional? ¿Y cuáles cree que sean las medidas de prevención más eficaces de alacranismo? Bueno, son dos cosas bien diferentes. En el caso de técnicas de conservación, en realidad no son técnicas o estrategias en este caso. Normalmente hablamos de estrategias de conservación. Los alacranes tienen un grave problema, les caen mal a la gente. No son así muy bien recibidos, icónicos o algo parecido. Y entonces a las personas les da igual lo que les pase a los alacranes. Y muchos de ellos, y eso es algo común cuando andamos en campo, cuando les decimos que andamos agarrando alacranes, lo primero que nos dicen es llévenselos todos, no nos importa, aquí no queremos ninguno. Evidentemente la conservación en términos biológicos implica la conservación de los sistemas y como integrantes de los ecosistemas estos animales son muy importantes, al igual que muchos otros grupos de arácnidos, pero se desconoce mucho acerca de cómo están en los diferentes sistemas. Ni siquiera sabemos bien a bien cuántas especies hay en las áreas naturales protegidas. Creo que lo primero que se tiene que implementar, si se trata ya de conservar en términos más integrales, pues es conocer bien nuestros sistemas protegidos. Son las áreas en las que se supone se va a mantener viable el funcionamiento de los ecosistemas y pues allí tendríamos que apuntar. Por desgracia en México esto no sucede. Las áreas naturales protegidas están bastante desprotegidas y menos estudiadas. Y en el otro caso de qué se recomendaría para prevenir el alacranismo, pues uno es el conocimiento acerca de las especies que pueden vivir en nuestra región. Saber que podemos estar en un área con especies peligrosas, eso permite que estemos atentos y podamos tomar algunas medidas preventivas para evitar el problema. Y pues, por desgracia, las especies que viven con nosotros en las ciudades o en nuestras casas, pues, tienen comportamientos errantes, tienen reproducción muy rápida, tienen generaciones traslapadas. Esto es, no se reproducen solamente en una época al año, sino pueden reproducirse 2 o 3 veces al año. Entonces se convierten en un problema en términos poblacionales. Entonces habría que, primero que nada, saber bien a bien cuál es la especie que tenemos y conocer un poco su biología para poder establecer estrategias preventivas adecuadas. Los programas de erradicación y demás, pues pueden funcionar, pero no han funcionado eficientemente que seguimos con un problema de alacranismo muy alto en México. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿el tamaño del alacrán influye en el dolor de su picadura? Buena pregunta. ¿Influye en el dolor? Creo que sí. Muchos de los alacranes que tienen tamaños grandes, como dije, sus toxinas no son muy importantes porque tienen suficiente tamaño para dominar a sus presas y demás.
y ellos lo que requieren es disuasivos para sus posibles depredadores. Entonces es muy probable que haya más cantidad de serotoninas u otros componentes que producen dolor que en las especies más pequeñas y que necesitan veneno más tóxico para poderse defender o poderse alimentar. Pudiera haber una relación ahí importante, pero no lo puedo asegurar. De las especies que conozco, como les mencioné, Centuroides nigrescens, Centuroides gracilis, ese grupo de centuroides muy grandes, edwardsi, sí tienen una picadura dolorosa, pero poco peligrosa. Entonces, allí hay una cierta relación, pero faltaría ver qué ocurre con todos los diplocéntridos, que son muy grandes y que se tiene poca información de ellos. Gracias. La siguiente pregunta, ¿qué controles biológicos o biocidas sugeriría usted que pudieran utilizar para su control en el ámbito urbano? El control biológico en alacranes no ha funcionado por varias razones. Se ha probado con hongos entomopatógenos que se utilizan mucho para control de insectos, pero en los alacranes hay problemas para que esto pueda ocurrir. Son animales solitarios normalmente, no vamos a encontrar los kilos de alacranes juntos, eso no ocurre. Solo algunas especies pueden tener ese tipo de comportamiento. Entonces, para que el animal se pueda contagiar, digamos, pues no existe ese factor que ayuda, que es el que se estén tocando entre varios organismos. Segundo, hay pocas zonas en las que un biocida o incluso un insecticida químico puede penetrar con facilidad al animal. Sus cubiertas corporales son bastante compactas, duras, las membranas intersegmentales, que es donde podrían penetrar, se encuentran bastante bien protegidas por esas placas que forman el cuerpo del animal. Ingerirlo de manera accidental pues puede ser posible, pero de esa manera difícilmente el hongo va a provocar algún tipo de problema. Es difícil y no se tienen, al menos yo no conozco datos con otro tipo de biocidas, Bacillus thuringiensis o algún otro tipo de microorganismo que se haya estado utilizando con ellos, no se hace. Se hicieron algunos intentos, de hecho hubo un tiempo que hubo mucho interés por utilizar extractos de plantas, incluso se generó por ahí un mito, ¿no? De que si tú tienes en tu casa determinado tipo de planta, los alacranes no se van a acercar, o que si utilizas extractos de canela, o que si utilizas extractos con ajo, etcétera, extractos, ¿no? Y la verdad es que no hay un efecto realmente de control en ellos, puede haber un efecto de repulsión temporal, y donde tenga el efecto ese extracto, pues el animal por ahí no se va a acercar, pero eso no hace que nos liberemos de él en la casa. Gracias. La siguiente es, ¿en qué artículo del doctor Lorenzo Prendini habla de la clasificación de microhábitats para los alacranes? Es un artículo sobre alacranes en Sudáfrica, el 2005. No recuerdo en este momento el título. Gracias, doctor. La siguiente, ¿qué opina de seleccionar especies que no son de importancia médica y eliminar las tóxicas en una casa que está cercana a vegetación natural? Se ha comentado que sigue esta estrategia para controlar los centuroides en domicilio. Pues una selección de ese tipo para la gente que no los quiere matar. Yo conozco personas que, aunque yo les diga que son animales que pueden poner en riesgo su vida, ellos no los matan. Saludos, Enrique. Esa selección, pues en realidad lo único que están haciendo es eliminar de todas formas a las especies que pueden ser tóxicas. La parte benéfica es que pueden mantener algunas otras especies, pero van a estar viviendo en las afueras, en los marguilleritas, etcétera, porque los centuroides no van a estar así, ¿sí? Van a ser otro tipo de especies y que pueden ayudar a controlar algunas poblaciones de insectos o arácnidos pequeños que puedan vivir alrededor de las casas o incluso al interior de las casas. Pero como estrategia de control, no veo la diferencia entre eliminar
mecánicamente, es decir, atraparlos con una lámpara, atraparlos y cambiarlos de lugar o simplemente matarlos. No veo la diferencia, es una eliminación del lugar local, pues. Gracias. La siguiente pregunta. He visto que algunas marcas de mezcal incluyen en sus frascos varios alacranes diciendo que tienen poderes medicinales. ¿Qué tan cierto es esto? Híjole, eso es bien interesante. Es una explotación de la imagen del alacrán. La imagen del alacrán a veces se relaciona mucho con poder, con peligro, ¿ah? Entonces un mezcal, y no solamente un mezcal, esto desde hace mucho tiempo lo utilizaron en Europa. Algunos alacranes se ponían en vodka, ¿sí? Y se incluía un alacrán adentro de la bebida, pues, para hacer más interesante para su venta. Y aquí en México se empezó a hacer con algún tipo de mezcal, algunos tequilas, poniendo estos animalitos y se les confiere esa propiedad, no solo medicinal, incluso afrodisíaca, ¿no? Según algunas gentes, eso les podría incrementar su capacidad sexual. Pero esto no está probado, no existe ningún estudio que pueda sustentar alguna posibilidad en ese sentido. Y en términos medicinales, cuando la gente utiliza los frascos de alcohol en los que guarda durante mucho tiempo los alacranes y este alcohol se pone de una coloración medio amarillenta, ese alcohol sí tiene algunas propiedades, pero no ingerido, sino tópico. Al ser utilizado, las cumarinas se disuelven en ese alcohol y esas cumarinas tienen 3 efectos. Tienen efecto analgésico, tienen efecto de adormecimiento en la zona y tienen un efecto antiséptico. Y entonces va a evitar que si uno tiene una herida o un golpe o algo así, bueno, se pone eso y tiene una sensación de alivio. La herida no se va a infectar tan fácilmente y además esa actividad analgésica y parestésica pues va a permitir que la gente sienta alivio. Y por eso muchas personas lo tienen en sus casas como un remedio casero para picaduras de diferentes animales, mosquitos y demás, e incluso en algunos casos se creen que puede ayudarles con la picadura del alacrán, que allí ya es una cuestión más de efecto placebo que otra cosa, pero bueno, sí tiene esas propiedades. Pero ingerido definitivamente no creo que tenga ninguna virtud, más allá de que la gente se sienta poderosa o diferente por haberlo hecho. Muchas gracias, doctor Javier Ponce. Y pues le cedo la palabra a mi compañero Luis. Solo antes acabo de ver aquí un mensaje, permítanme saludar a Abigail. Años de no verla. Gracias. Doctor. En nombre de Laboratorio Silanes y Red Talks, agradecemos al doctor Javier Ponce Saavedra por su participación en esta interesante conferencia. Hacemos extensivo este agradecimiento a todos los asistentes a esta sesión y los invitamos a participar con nosotros en nuestra próxima conferencia magistral. Estén pendientes en nuestras redes. Muchas gracias. Gracias Un aplauso, Javier. Felicidades. Muy bien. Gracias, doctor, por su... Felicidades. Sergio.